son alentadores. Uno lo mira y mira hacia atrás y decís, cada vez pasa más. Y estamos hablando de un aislamiento social que encima aumentaron un 25% más las denuncias. Ya estamos en comunicación con Marta Linares, directora nacional de asistencia integral a víctimas de la violencia por razones de género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Buenas tardes, Mirta. Mi nombre es Belén Martínez. Los saludo junto a Pablo Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Pablo, Belén? Bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos analizando los números que dan a conocer los informes todos los meses, los más de 66.000 llamados que recibieron y más de 17.500 mujeres que solicitaron esa asistencia. ¿Qué se hace con estos números? Pero sobre todo, ¿cómo ayudamos a esas personas? Bueno, para todas las personas que están escuchando es importante saber que la línea funciona los 365 días del año, las 24 horas. Entonces eso permite que cuando no sabemos cómo acompañar a una persona que está atravesando una situación de violencia, podamos contar con la línea para poder asesorarnos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cada situación es singular. Puede haber personas que estén en una situación de violencia con un riesgo de vida alto, y otras personas que quizás es importante cruzar otras variables para poder pensar si están en riesgo o no, que tiene que ver, por ejemplo, cuán próximo es el vecino que está a su lado, ¿no? Si pensamos en contextos de ruralidad, podemos ver que hay quizás la próxima casa, la próxima persona que pueda asistir a esa persona en una emergencia está a 30, 40 kilómetros. Entonces no es lo mismo poder pensar cómo acompañamos a una persona en un contexto de ruralidad que a una persona que está viviendo en un gran centro urbano. Bien. Por eso, dentro de las estrategias para pensar en cómo ayudamos, es muy importante tener en cuenta cuáles son todos los recursos con los que cuenta esa persona, pero siempre es muy importante mantener el contacto y no olvidar que la estrategia de aislamiento de las personas en situación de violencia son estrategias que desarrollan los agresores a propósito, es decir, que no es que la persona se aleja o deja de tener contacto con su familia, con su círculo de amigas, con su círculo más íntimo, porque tiene desinterés, sino que se trata de estrategias de alejamiento que construye un agresor para construir ese aislamiento de esa persona. Por eso es muy importante mantener la comunicación, mantener las videollamadas, sobre todo en un contexto de aislamiento social preventivo obligatorio, como todavía tenemos en algunas regiones del país. Sí. Es muy importante sostener esta comunicación. Bien, Marta, hay además otros canales de comunicación, está la línea 144, hay un número de WhatsApp, hay un correo electrónico, se han abordado distintos medios también para llevar adelante las comunicaciones, pero sobre todo decirle a quien está mirando del otro lado, no hay que hacer oídos sordos ni correr la mirada para otro lado, hay que estar en alerta a lo que le está sucediendo al otro, porque tal vez esa persona que está dentro de esa situación no se da cuenta de lo que está viviendo. Claro, esto que vos decís es muy importante, es decir, no todas las personas pueden visualizar lo que les pasa en su vida cotidiana como situaciones de violencia. De hecho, nosotras mismas, si pensamos en las ficciones o las novelas que nosotras mirábamos, seguramente, Belén, estarás de acuerdo, Sí. que hoy mirás algunas imágenes que mirabas en su momento, que son con las que te criaste y te educaste, que te parecen sumamente violentas. Hace poco se hizo viral una propaganda de una manteca donde el marido le tiraba la comida porque le ponía margarina a los tallarines en vez de manteca, ¿no? Entonces, pensar que también las transformaciones culturales y cómo cada una de nosotras puede hoy pensar esas situaciones desde un lugar diferente y son incluso repudiadas públicamente, no son las mismas situaciones por las que atraviesan todas las personas. Cada contexto histórico va marcando los límites, ¿no? Y por suerte hoy están un poco más corridos y hay una gran cantidad de personas que están dispuestas a verlo. Pero no hay que suponer nunca nada. ¿Por qué? Porque más del 60% de las personas que se comunican a la línea son mujeres de entre 15 y 44 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reconoce una edad en donde la persona está libre en su vida de violencia, sino que hay diferentes tipos y modalidades de violencia. Y por otro lado, también saber que nunca estas situaciones se aparecen solas, ¿no? Es decir, incluso si pensamos en la agresión física, no es que hay una situación en la que aparece esto y después alrededor no hay nada. En general, la violencia económica es una violencia económica y patrimonial que está siempre acompañada por otros tipos de violencia. La violencia psicológica es una violencia que se ejerce de manera sistemática para lograr el deterioro, si se quiere, de una autoestima, de lazos afectivos,
Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego a la hora de pensar en toda la multiplicidad de ejercicios de violencia que atraviesa una persona, para no pensar que es solo el golpe o solo el grito o la patada o el puñetazo contra la pared o contra la puerta. Es decir, todos esos elementos de violencia en general son la punta del iceberg de una situación mucho más compleja. Y otra cosa importante a saber es que lo que nosotros recabamos en la línea 144 es que más del 80% de estas situaciones se dan dentro de los vínculos sexoafectivos, como las parejas o exparejas. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay que romper con la idea de que se trata de locos sueltos que andan por ahí que agreden a las mujeres o a las feminidades. Esto no es así. Las personas sufren estas situaciones en sus círculos más íntimos, y por eso es tan importante pensar en las transformaciones culturales, y ojalá que estos datos que se dan a conocer, que la línea funciona desde 2013, es una línea de atención con un gran recorrido, con muchas profesionales. Cuando hablen al WhatsApp se van a encontrar con profesionales, no con una máquina. Y esto es importante saber que hoy son posibles pensar en estos datos como elemento de construcción de política pública, de respuesta que le puede servir a todos los municipios, a todas las provincias, para pensar en acciones de implementación, para pensar política pública. Y la idea es que estos datos nos puedan servir también para reflexionar. Marta, las estadísticas son frías, a veces nos dan una parte solamente de la información, pero es importante saber ese crecimiento o triste evolución de los llamados desde el año 2013, como vos recién estabas diciendo, más allá de entender todo lo que vos estabas explicando recién, que desde los medios ahora el mensaje se cambió, las publicidades cambiaron, la visión de muchas personas está modificándose. Hoy hablar con un chico adolescente, con un chico o con una chica, es completamente distinto a lo que nosotros, de más de 35, nos educamos, teníamos otra visión de las cosas, sí, las familias eran diferentes, pero los hechos se siguen sucediendo y los números siguen aumentando. ¿Esto se ve en una progresión en los llamados de tantos años que ustedes fueron recabando información? Lo importante es saber que a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio hay aumentos del promedio de llamados de la línea, pero para nosotros es importante cruzar esos datos con otros elementos que tienen que ver no solo con el aislamiento social preventivo obligatorio, que hizo que muchas dependencias a donde las personas recurrían para solicitar información o para saber cómo orientarse, como pueden ser las comisarías de las mujeres, las fiscalías, las unidades especializadas de atención, sufrieron quizás modificaciones en su formato de atención, y muchas empezaron a hacerlo de manera online o a través de correos. Es un aumento. Y también la difusión de la línea 144. A partir de estos últimos meses y a raíz de la pandemia, se hizo un especial énfasis en incorporar con mayor dinamismo las campañas de difusión masivas de la línea 144. Eso también es importante porque implica que muchas personas no conocían quizás la línea como forma de solicitar información. Y acá es importante saber que no necesariamente lo que implica un aumento de llamadas o un aumento de consultas a la línea 144 implica que haya un aumento de la violencia. Quizás podemos pensar también de que había una gran situaciones de violencia que no tenían ninguna orientación ni ninguna política pública que les llegara de manera directa, que les generase confianza. Saber que la línea 144 es confidencial genera una tranquilidad, y saber que hay profesionales del otro lado también genera una tranquilidad. Y la campaña de difusión masiva, que la mencionara el presidente en las aperturas de las sesiones, digamos, hay una serie de elementos como fue la ley Micaela y la capacitación de los altos mandos del Poder Ejecutivo, son todos síntomas y son signos que se envían a una sociedad que tiene una respuesta. Y nosotras creemos que los datos de la línea 144 tienen que ser leídos en ese contexto. Entonces, sí, las estadísticas son frías, pero nos permiten tener algunos elementos de saber más o menos cómo estamos trabajando. Y sobre todo nos incitan, creo yo, a pensar en que estas transformaciones son de largo aliento, no son transformaciones de hoy. Creo que nos permitió avanzar en un montón de análisis y de propuestas,
y creemos que es muy importante que la sociedad también conozca estos datos. Sí, fundamental darlo a conocer, fundamental la educación y seguir insistiendo en esta situación de que la violencia machista se tiene que erradicar de alguna vez por todas. Ojalá que como lo decís, no es algo de un día para el otro, pero plantando la semillita todo el tiempo de la información, de los datos, de mirar lo que está pasando y que esto no puede suceder, bueno, que en algún momento se logre ese sueño, ¿no? Ese objetivo de todas y que se pueda vivir con tranquilidad y que la verdad que estemos en un lugar tranquilos, en paz, de todos, ¿no? Que no pase más la violencia machista, porque estos números realmente son muy tristes. Del otro lado lo pasan muy mal las mujeres, las familias, los hijos que se quedan sin sus mamás. Es una situación muy, muy difícil. Gracias, Marta, por tu tiempo y por todo el análisis y contarnos más sobre el trabajo que hacen en la línea 144. Muchas gracias a vos, Belén y Pablo, por dar a conocer estos datos y por la amabilidad de poder dialogar sobre ellos. Gracias. Gracias, Marta. Marta Linares, directora nacional de Asistencia Integral de las Víctimas de Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, contándonos mucho más sobre esta estadística, ¿no? Más de 66.000 llamados recibió el 144, la línea de atención por violencia de género, en los primeros 7 meses del año. Si vos sufrís algún tipo de violencia de género, comunicate con la línea 144. Hay profesionales del otro lado que te van a ayudar y te van a asistir.